¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí analizando otras contradicciones de la Cuarta Transformación. Ahora vamos a platicar sobre que la Cuarta Transformación viola la Constitución al no acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Y lo decimos porque, fíjense, el artículo primero constitucional reconoce los derechos humanos de carácter nacional e internacional. O sea, en primer lugar reconoce los derechos de carácter nacional e internacional, derechos humanos. Pero además reconoce las garantías para su protección. ¿Qué quiere decir esto de que reconoce las garantías para su protección? Pues que un derecho humano sin garantía, en realidad es la nada. Ustedes compran una televisión en una tienda importante, la que quieran, pero lo que interesa es que cuando se descomponga tenga una garantía. Y eso es lo más importante, tener la garantía para su protección o para cuando ésta no funcione, hacerla valer. Entre las garantías para su protección tenemos de dos características o de dos tipos. Las nacionales. La nacional se refiere precisamente al juicio de amparo. Ese es el instrumento de protección de derechos humanos más importante que tenemos. Y ese se tramita ante los jueces de distrito y culmina ante la Suprema Corte. Pero en este artículo primero no solamente reconoció las garantías de carácter internacional, reconoce también las de carácter internacional. Y las de carácter internacional en donde se ejecutan o donde se llevan a cabo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, México reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de sus sentencias. ¿Por qué reconoce la competencia de la Corte Interamericana y la obligatoriedad de sus sentencias? ¿Por qué es importante eso y por qué salió esto? ¿Por qué se ceda algo de soberanía? Y aquí tenemos que hablar que la soberanía en la actualidad no es la soberanía del siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX, en que al cobijo de esta soberanía nos encontrábamos y se protegía a regímenes como el nazi en Alemania y en Italia el de Mussolini, en que podían haber violaciones de derechos humanos y no se podía hacer nada porque estaba en su territorio y era soberano. O sea, no nos podemos manejar en la actualidad en un sentido que los derechos humanos se van a tolerar su afectación si es en un país distinto al de uno y que no pueda tener y que pueda solaparse a través de hacer valer la soberanía del Estado. O sea, la soberanía del Estado no puede permitir que se violen derechos humanos. Y precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial se crearon instrumentos para precisamente la protección de los derechos humanos en ese sentido, y se crea la ONU y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. ¿Sí? Se establece la Carta Universal de los Derechos del Hombre y México se compromete precisamente al cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos en México. Y por eso es la reforma del 2011. Se comprometió México, es en virtud de un tratado internacional que se trasladó a la Constitución. En ese sentido, precisamente y México se compromete también a cumplir los tratados internacionales. Y además se compromete a recibir y ser revisado precisamente por las Naciones Unidas, en específico por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pero asimismo, esto es en el plano administrativo. Salió un tratado internacional y se ve qué ha estado haciendo México con relación con la desaparición de mujeres, qué está haciendo México con el trato a los niños, qué se está haciendo México, y México comparece, hace un informe ante el Alto Comisionado. Ese es uno. Eso es meramente administrativo y viene una recomendación. Pero también tenemos en el plano constitucional, tenemos que México se compromete a reconocer la competencia de la Corte Interamericana. Y eso lo compromete y lo puso específicamente en el artículo primero. ¿Sí? Reconoció la competencia de la Corte Interamericana, y si no acata las sentencias de la Corte Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no la acata, estaría violando la propia Constitución, porque en la propia Constitución se estableció como garantía el respeto precisamente al cumplimiento de ella, porque con ella se cumplen los derechos humanos.
O sea, este es, por ende, no acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa viola la Constitución y entonces estamos en un grave problema, ¿sí? México viola la propia Constitución. La cuarta transformación es un recurrente violador de la Constitución mexicana. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.